Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepsum. Entonces, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido de esto. Entonces, el día de hoy vamos a retomar el ejercicio número 2, que está en la página 65 de su libro. Entonces, vamos a leer qué nos dice. En una práctica de tiro, se coloca una barrera de 2 metros de alto a 3 metros de un blanco. Para disparar, el tirador debe subirse a un poste que está a 10 metros del pie de la barrera. Entonces, nos preguntan, ¿desde qué altura mínima debe disparar para poder dar en el blanco? Entonces, primero vamos a acomodar cada uno de los datos que nos está dando el problema en una figura. Entonces, tenemos nuestro blanco. ¿Sí? Entonces, nos dice que en una práctica de tiro se coloca una barrera de 2 metros de alto a 3 metros de un blanco. Entonces, a este blanco se colocó una barrera a una distancia de 3 metros, y esa barrera además nos dice que mide 2 metros. Entonces, para disparar nos dice que el tirador debe subirse a un poste que está a 10 metros del pie de la barrera, es decir, de aquí, de este punto que es la barrera, está separado otros 10 metros. Entonces, ¿desde qué altura mínima debe disparar para poder dar en el blanco? Entonces aquí nos dice hasta qué altura de acá a acá debe disparar. Entonces, esta altura de acá es la que no conocemos, es decir, este H, ¿no? Entonces, de aquí podemos formar nosotros un triángulo. ¿Okay? Y aquí ya están acomodando todos nuestros datos. Entonces, igual vemos que podemos nosotros usar el teorema de Tales, el cual nos decía que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a nombrar aquí de A, B, C, D, E. Entonces, el teorema de Tales nos dice que el triángulo ABC es congruente con nuestro otro triángulo CDE. ¿Okay? Entonces, igual vamos a comparar cada uno de los lados del triángulo más grande que se nos forma con el más pequeño. Entonces, vamos a tener que el segmento de A a B, es decir, este de acá, comparado con el otro lado de ese mismo triángulo, pero en el más pequeño, es decir, el segmento ED. Va a ser igual al otro lado del triángulo más grande, es decir, del segmento BC, entre el mismo lado, pero del triángulo más pequeño, es decir, el segmento CE. ¿Okay? Entonces, vamos a ir anotando cuánto mide cada uno de esos segmentos. Entonces, primero, el segmento de A a B, es decir, este de acá a acá, que no sabemos, pero sabemos que ese lado es H, entonces lo vamos a dar como H. Entre el segmento de E a D, entonces, ¿cuál es el segmento de E a D? Es decir, este de acá a acá, que mide 2 metros, entonces entre 2, y eso va a ser igual a el segmento que va de B a C, entonces el del segmento de B a C es todo esto de acá, ¿ok? Y sabemos que de C a E es 3 metros y de E a B es 10 metros. Entonces, todo eso, ese segmento total de C a B va a ser igual a la suma de esos dos. Entonces, va a ser 3 más 10, 13. Entonces, el segmento de B a C debe medir 13. Entre el segmento CE. ¿Y cuál es el segmento CE? Es de aquí, acá. Entonces, ese segmento mide 3 metros. Entonces, ya tenemos aquí. Únicamente vamos a despejar para nuestra variable H. Entonces, como aquí H está siendo dividida entre 2, entonces va a pasar hacia el otro lado de nuestra igualdad, multiplicando. Entonces vamos a hacer H igual a 13 por 2 entre 3. Entonces, H va a ser igual a 13 por 2, 26 entre de 3. Y eso nos da 8.6. Entonces, la altura mínima a la que debe dispararse para poder dar en el blanco va a ser 8.6 metros. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 3. Nos dice que un paparazzi pretende fotografiar a un famoso actor que está tomando el sol en su jardín. Entonces, para ello, se sube a un árbol de 3.55 metros de altura. Entonces, el árbol está situado a 4 metros de la pared del jardín del actor
si la altura de la pared es de 2.20 metros, ¿cuán separado de la pared debe estar el actor para que nos salga en la fotografía? Entonces vamos a ver uno por uno los datos que nos está dando nuestro problema y formar una figura. Entonces nos dice que un paparazzi pretende fotografiar al famoso y entonces él se subió a un árbol de 3.55 metros. Entonces tenemos aquí nuestro árbol y supongamos que aquí está el paparazzi. Entonces el problema ya nos está diciendo que la altura de ese árbol es de 3.55 metros. Entonces el árbol está situado a 4 metros de la pared del jardín del actor. Entonces nos está diciendo que hay una distancia de acá a acá de 4 metros con una pared, ¿okay?, que divide el jardín. Entonces acá, de acá a esos 4 metros hay una pared, la cual mide 2.20 metros. Entonces aquí esa pared es de 2.20 metros. Entonces nos pregunta cuán separado de la pared debe estar el actor para que nos salga en la fotografía. Entonces aquí de esa pared, aquí, esta distancia, la que necesitamos encontrar, qué tan separado debe estar. Entonces vamos a denotarla con la variable x. Entonces pongamos que aquí está el actor. Entonces nosotros podemos formar aquí nuestro triángulo. Un triángulo que vaya de aquí. Entonces vamos a nombrarlo A, B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Tales, nosotros sabemos que esos dos triángulos, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE. Entonces, vamos a comparar cada uno de esos lados. Entonces, primero vamos a comparar el segmento del triángulo mayor. Entonces va a ser el lado BC entre ese mismo lado, pero en el del triángulo más pequeño. Entonces, es decir, el segmento de DAE. Y eso va a ser igual a el otro lado, pero también del triángulo más grande, es decir, el segmento de A a C. Y eso entre el segmento de E a A. Eso debe ser igual. Entonces vamos a ir sustituyendo cuánto equivale cada uno de esos segmentos. El segmento de B a C, es decir, de acá a acá. Ya sabemos que mide 3.55. Y eso entre el segmento de DAE, es decir, de acá a acá. Entonces ese mide 2.20. Eso va a ser igual a el segmento de A a C, es decir, de acá hasta acá. Todo esto. Necesitamos saber cuánto mide eso. Entonces, ese segmento sabemos que está dividido en dos, que es el de 4 metros y la X. Entonces, para saber el segmento total, vamos a tener que sumarlos, es decir, X más 4. Y eso entre el segmento de EA. Y EA sabemos que mide X. Entonces, de aquí vamos a despejar para nuestra variable X. Vamos a multiplicar cruzado. ¿Okay? Entonces, nos va a quedar 3.55 por X igual a 2.20 por X más 4. Entonces va a quedar 3.55x igual a 2.20 por x, es decir, 2.20x más 2.20 por 4, que es 8.8. Entonces vamos a dejar de un solo lado toda nuestra variable x y del otro lado de la igualdad nuestros términos numéricos. Entonces vamos a hacer 3.55x menos 2.20x igual a 8.8. Entonces al hacer esta resta nos va a quedar 1.35x igual a 8.8. Entonces como queremos despejar a x, vemos que este 1.35 está multiplicándolo, entonces va a pasar hacia el otro lado de la igualdad dividiendo. Nos va a quedar 8.8 entre 1.35 y eso nos va a dar igual a 6.52. Entonces ese x que queríamos encontrar va a ser igual a 6.52 metros. ¿Qué quiere decir? Que el actor debe estar separado de 6.52 metros de su pared, de su jardín. Entonces aquí quedaría este video.
No olviden darle like si les gustó para seguir viendo más contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias.